Fundación Nueva Jerusalén dice invitación aniversario. El motivo de la presente es hacer partícipes de nuestro 34 aniversario de la sociedad. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. 2. Ustedes. 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. 4. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Aram, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. 6. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tus descendientes daré esta tierra, y edifico allí un altar a Jehová, quien le ha ido aparecido. 8. Todos. Luego se pasó allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, y teniendo Betel al occidente y ahí al oriente. Edificó allí el altar a Jehová y invocó el nombre de Jehová. Palabra del Señor. Voy a invitar al Salmo del día. Salmo del día. Luego la segunda lectura. Buenos días a todos ustedes, hermanos, en la paz del Señor. Amén. Pues los de pie para el Salmo del día, que se encuentra Salmos capítulo 105, versículos 4 al 11. Salmos capítulo 105, del versículo 4 al 11. La palabra de Dios dice así: buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro, acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de sus juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Él es Jehová vuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto y a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Palabra de Dios. Vamos a invitar a la segunda lectura. Buen día, hermanos. Los saludo por la paz de nuestro Señor Jesucristo. La segunda lectura se encuentra en los Romanos, capítulo 4, versículo del 1 al 5. Ahí, ponnos de pie, hermanos, a los que no tienen Biblia. Les pido que se pongan de pie por reverencia a nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 1. Que pues diremos que halló a Abraham, nuestro padre, según la carne. 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con que en Dios. 3. Porque Dios, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. 4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Palabra de Dios. Vamos a invitar a nuestro pastor Freddy Choque para que nos pueda dar el mensaje del día de hoy.
Amén. Amén. Estimados hermanos y hermanas, quiero saludarles con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Estamos todos contentos, felices? ¿Sí? Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en San Marcos capítulo 4, versículo 34 al 41. San Marcos capítulo 4, 34 al 41. Lo podemos ver también aquí en el data, ya los que no han traído sus Biblias. San Marcos capítulo 4, versículo 34 al 41. Vamos a ponernos de pie. Todos, por favor, pongámonos de pie para dar lectura de lo que nos dice la palabra de Dios el día de hoy. Así dice la palabra de Dios. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Palabra de Dios. Oremos. Amado Padre Celestial, Señor de la vida, Dios Todopoderoso, en este día venimos ante ti agradecidos, Señor, porque tú has querido por tu voluntad. Estamos aquí presentes, Padre, en tu casa. ¿Qué es lo que nos quieres decir el día de hoy, Padre? ¿Qué es lo que nos quieres decir para nuestras vidas, Señor? Hoy hemos venido con un sinfín de pensamientos, con nuestros corazones quizás algunos felices, algunos tristes, solamente tú sabes. Ponemos delante de ti nuestras vidas, Padre, y tú puedas guiar por donde tú quieres. En Cristo Jesús, quien es nuestro Salvador y Rey. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Quiero agarrar este término que dice, estas palabras: ¿cómo no tenéis fe? ¿Ya? ¿Cómo no tenéis fe? Para saltarme a Hebreos capítulo 11 del 8 al 19. ¿Ya? Me lleva a reflexionar sobre un hombre de gran fe en Dios. ¿Y quién es este hombre? Este hombre es Abraham, ¿ya? Uno de los grandes hombres de la historia bíblica, digamos, de la antigüedad. El hombre de gran fe en Dios, ¿ya? Y en Hebreos capítulo 11 del 8 al 19 nos dice lo siguiente. Vamos a dar lectura a lo que nos dice en Hebreos capítulo 11 versículo 8 al 19. Así dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya es casi muerto, salieron como las estrellas del cielo una multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndose dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado
también le volvió a recibir. Hemos dado lectura a la carta de los Hebreos ya, y la carta de los Hebreos fue escrita alrededor de los años 60-65 del siglo I a un grupo de cristianos judíos que tenían problemas. Es decir, como la iglesia estaba naciendo, entonces habían cristianos judíos cristianos que se habían convertido, y judíos como tal ya en la iglesia primitiva ya. Y esto tenían problemas porque los judíos cristianos les decían a los cristianos: ¿por qué están perdiendo el tiempo si Jesús ha muerto ya? Y tienen todos estos problemas y deberían de cambiar y volver otra vez a la ley, a la ley judía ya, que ellos afirmaban. Entonces ese era el problema que tenían los cristianos en esa época, ¿no? Por lo tanto, la carta fue enviada para que los hermanos se animaran a poder estar firmes en la fe en Cristo Jesús, ¿ya? El tema de Hebreos es Jesucristo, mediador de la gracia de Dios, ¿ya? Y el autor escribe en este sentido, diciendo que se aferren a la confesión que han hecho en Jesús como Mesías el Salvador. No olviden esto, confíen en Él, porque les anima. ¿Por qué les anima a confiar en el Señor? Porque justamente la carta nos dice que los hermanos posiblemente estaban en problemas, y por tal razón el que escribe la carta a los hebreos les anima en ese sentido. Son preguntas así fuertes. ¿Por qué continúan confiando en ese Jesús? Dicen, ¿no?, los judíos cristianos. Miren, lo único que les trae es sufrimiento. Están siendo perseguidos y parece que no hay esperanza. En otras palabras, parece que dijeran en ese momento. La iglesia primitiva quizás ya tenía sus propios problemas, así como nosotros tenemos nuestros propios problemas en el caminar. No ha sido nada fácil establecerse la iglesia cristiana, los cristianos primitivos organizarse, y al día de hoy podamos estar reunidos así, escuchando la palabra y alabando a nuestro Dios. La carta tiene la intención de decirles: no importa la dificultad que están pasando, tú tienes que seguir mirando a Cristo. De la misma manera nos anima también a cada uno de nosotros. Yo sé que cada uno tiene un sinfín de problemas que ha venido, no sé, problemas económicos, sociales, espirituales, qué sé yo, pero la carta a los Hebreos nos anima y nos dice: sigan mirando a Cristo, manténganse firmes, manténganse seguros, no cambien, no se desanimen para nada, ¿no? Por eso es importante ya reflexionar sobre la historia de Abraham que anteriormente hemos escuchado, hemos introducido. El anterior domingo hemos hablado sobre Abraham y les traje también algunas imágenes de cómo miraba el cielo y la infinidad de estrellas y el mar, la arena del mar, porque Dios le había prometido una gran descendencia a Abraham, ¿ya? Pero Abraham, así como Sara, tenían una fe endeble, podríamos decir, una fe que no era tan firme, ¿no? Así como cada uno de nosotros tenemos una fe, pero tampoco a veces es firme, ¿no? A veces cambiamos, a veces no, nos desanimamos y cosas como esas, ¿no? Hebreos es un llamado a todos los que están pasando problemas difíciles, les decía, ¿ya? Y ahí surgen preguntas: ¿y dónde está el Señor? ¿Y por qué no cambia nuestra situación? ¿Por qué permite Dios estos sufrimientos? Ustedes saben que trabajo en una institución del Estado y a veces hay personas que dicen, cuando hay estos problemas, todo eso, le acusan a Dios directamente. ¿Y dónde está Dios para poner paz, tranquilidad, etcétera? ¿Y dónde está Dios ese momento? Pero ellos no son cristianos, como que echándole la culpa en ese momento a Dios por todos los problemas. Y muchos de los problemas nosotros lo hemos traído, nosotros hemos generado, ¿ya? De tal razón que el título viene en este sentido: confía en Dios. Es importante que confiemos en Dios. Por eso, para reflexionar un poco más a fondo, les decía, el anterior domingo habíamos hablado sobre Abraham, sobre la fe, ¿ya?, que tenía Abraham, por qué Dios lo habrá elegido, y un poco más vamos a complementar en ese sentido. Vamos a tomar 4 aspectos al respecto sobre Abraham. Porque Abraham no era una persona perfecta, definitivamente no. Incluso la historia nos dice que su papá era un idólatra,
¿no? Imagínense, en el lugar donde vivía, Abraham había sido quizás instruido en esa religión que no adoraba al Dios verdadero, ¿no? El primer punto es: Abraham deja su hogar sin saber dónde se había llevado, ¿no? Creo que tenemos ahí una imagen de Abraham, ahí adelante, ¿no? La palabra de Dios nos dice que Abraham salió sin saber a dónde iba, solamente obedeció y creó, ¿ya? Que confió en la promesa. Quizás estas 4 cosas. Cuando Dios se le presenta a Abraham, Dios le dice que aliste sus cosas y que se vaya a otro lugar, ¿ya? Y él hace caso, no pregunta: ¿y quién es usted? ¿Por qué me está ordenando? ¿Por qué tengo que moverme? Yo estoy feliz aquí, estoy tranquilo, estoy cómodo aquí, con mis amigos, mi familia, he hecho mi familia, tengo un pequeño terreno, no sé qué es lo que habrá pensado. Pero lo que dice la Biblia es que Abraham sin dubitar agarra y prepara sus cosas y se va. Aquí lo vemos saliendo ahí junto a su esposa y al Lot, ¿ya? Su sobrino, ¿no? Cuando Dios nos habla a nosotros, a veces nos cuesta movernos a cada uno de nosotros, ¿no? Nos cuesta movernos a otro lado. ¿Por qué? Una vez más reitero de que nosotros ya tenemos hecho una familia en un lugar establecido. Y nos cuesta porque tendríamos que dejar amigos, familias, qué sé yo, nuestro trabajo, y volver a empezar en otro lado cuesta. Porque tendrías que moverte con toda tu familia, tendrías que volver a empezar, volver a hacer nuevos amigos, ¿ya? Y empezar de cero. Y cuesta eso a veces moverse, ¿no? Pero Abraham, sin dubitar, dice: muy bien. Empezó a agarrar sus cosas y empezó a decirle a su esposa que nos vamos, y tomó la decisión, ¿no? De irse, ¿ya? En esas épocas, quizás, si le hubieran preguntado a Abraham: ¿a dónde vas? Quizás él, así como actualmente, no sabría qué es responder. Y la respuesta es: no sé. Pero cuando alguien nos responde de esa manera, ¿qué pensamos nosotros? ¿Cómo que no sabes dónde irte? Tienes que saber dónde vas. Si alguien te preguntara ¿dónde vas a ir? No sé. Dios me ha dicho que solamente me salga de aquí, que me vaya de aquí, pero no sé. A la tierra que me prometió. Pero ¿dónde era esa tierra? Inclusive en esas épocas cuando había un sinfín de dioses en las diferentes culturas, ¿ya? Bueno, eran tiempos mitológicos, podríamos decirlo. Cuando Dios le habla, bueno, alguien podría decir: es que Dios me ha dicho. Muy bien, ¿y quién es ese tu Dios? ¿Cómo se llama ese Dios? Ni siquiera Abraham sabía cómo se llamaba ese Dios, ¿ya? Y solamente había respondido a la pregunta que Dios le había dicho. Ni siquiera a la pregunta, sino a la orden: ve, sal de ahí, movete de ahí, tienes que ir a otro lugar. Y Abraham, una vez más reitero, recogió sus cosas y estaba ya a punto de salir. Les decía que a nosotros nos cuesta. Yo mismo a veces que estoy solo, digamos, me costaría moverme, ¿no? Si el pastor me dijera, digamos, mira, pastor Freddy, allá en Caranavi, por decir, y Caranavi es un lugar bonito, calientito, todo eso, tienes que ir a abrir una obra allá. Pero ¿por qué? Primero, ¿va a haber sueldo? Segundo, va a haber una casa pastoral donde vaya, no sé, cosas como esas. ¿Y va a haber trabajo? Cosas como esas. ¿Pero cuándo? No creo, porque tengo que dejar mi trabajo y tendría que renunciar, y cosas como esas. Y mucho más, digamos, cuando una persona tiene su familia. Aunque tengan un hijo, les cuesta moverse. Al pastor Edgar, si le dijéramos, digamos: pastor Edgar, Dios ha pedido de que te vayas a Sorate, a un lugar, un vallecito también ahí. Pero Edgar quizás diría: lo pensaré, pero primero consultaré con mi esposa, porque yo no puedo tomar una decisión así tan fuerte, tan grande, diría. Y cuando consultaran con su esposa, lo primero que va a decir: no, su esposa, porque nos cuesta movernos, tanto al varón como a la mujer, al hijo, nos cuesta. Pero lo interesante es que Abraham, sin chistar, recogió sus cosas, ¿ya? Y empezó a irse. Y cuando le preguntaron: ¿dónde vas? No sabía. Solo que Dios me ha dicho que me vaya. La gente quizás le miraría de una manera rara y se reiría.
Abraham era de la ciudad de Ur de los Caldeos. Una ciudad, dice, muy interesante, completamente pagana, donde había varios dioses. Y uno de los principales dioses era Nan, el dios luna. Y los arqueólogos dicen que la ciudad de Ur tenía 300,000 habitantes en esa época, ¿ya? Habían avanzado en las matemáticas, agricultura, tejidos, escultura y astronomía. Y habían también generado un tipo de escritura. O sea, era una ciudad, una cultura muy avanzada en su época, ¿no? Entonces, pero también así había una gran infinidad de dioses. Y su padre tal les decía que era un idólatra. Eso podemos verlo en Josué 24:2, ¿ya? Entonces, Abraham mismo había sido educado en la parte religiosa en ese sentido, como un idólatra también. Y allí la pregunta surge, digamos, otra pregunta: ¿pero para qué vas a ir a ese lugar, Abraham? ¿A qué vas a ir a ese lugar? Y él tampoco sabe, pero él toma la decisión de salir porque Dios le había prometido y porque Dios había dicho, ¿ya? Y le había prometido estas 4 grandes cosas. Cuando Dios se presenta a Abraham, le dice: voy a hacer de ti una nación grande. Luego le dice: te bendeciré y voy a engrandecer tu nombre, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cuando Dios se le presenta, le hace esas promesas, y quizás Abraham empieza a tener cosquilleos y decir: pucha, mi nombre, voy a tener una nación grande que me va a bendecir, va a engrandecer mi nombre va a ser famoso, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Quizás él, agarrando esas cosas, ya tomando en cuenta esas palabras, agarra sus cosas, se prepara para salir, ¿no? Quizás eso le ha llamado la atención para que Dios ya le lleve a un lugar que él ni siquiera conoce. Hasta su esposa le ha debido decir: ¿pero dónde vamos a ir, Abraham? Mira, estamos aquí tranquilos, felices, todo eso, y allá va a haber esto, va a haber aquello. Quizás le hace esas preguntas. Eso no está en la Biblia, cierto, pero Abraham obedientemente recoge, y su esposa también, para salir, ¿ya? Pero ¿por qué Dios lo habrá llamado a este hombre pagano, igual que nosotros? Quizás no pagano porque había sido instruido en la parte religiosa donde había muchos dioses. ¿Por qué Dios lo habrá llamado a Abraham? Porque nosotros en la actualidad podemos ver a un Abraham, bueno, el grande hombre de la fe, que ha escrito, bueno, que ha pasado en la historia bíblica como un hombre de gran fe en Dios. Pero ¿por qué Dios lo habrá llamado a este pagano? La Biblia dice que nada, no había nada en Abraham, pero solamente por su gracia Él lo llama, así como Dios nos llama a cada uno de nosotros. ¿Por qué Dios se habrá fijado en cada uno de nosotros? Yo mismo a veces les digo: soy renegón, a veces, no sé, reniego de cualquier cosa. No puedo llegar a tiempo a mi trabajo, tengo que estar corriendo, atrasando, peleando para llegar a tiempo. Ya no soy perfecto, y cada uno de nosotros tiene sus propios, sus propias cosas, digamos. Pero Dios se ha tenido que fijar en cada uno de nosotros para que un día nosotros vengamos aquí a la casa de Dios. Imagínense, así como Dios lo llama a Abraham, Dios nos llama a cada uno de nosotros. Y por eso es que estamos aquí. Solamente por su gracia, por su misericordia, estamos aquí. Y allí surge una pregunta, hermanos. Ahí a los jóvenes que están ahí atrás me están escuchando. Así como Abraham ha dejado todo, toda su parentela, todos sus amigos, qué sé yo, muchas de sus cosas. ¿Tú qué has dejado cuando Dios te ha llamado? ¿Qué has dejado? Cuando Dios te ha llamado, ¿qué has dejado tú? Pregunto. No sé, quizás nadie ha dejado nada, sino feliz ha venido. Bueno, no sé, no sabemos. Solamente tú sabes. Respóndete esa pregunta. ¿Qué has dejado tú para ese llamado de Dios? Abraham dejó toda su comunidad, sus ocupaciones, su patria, sus amigos, la mayoría de sus parientes y muchas de sus posesiones. Abandonó su seguridad por la inseguridad, por la incertidumbre, imagínense, por algo incierto. En el caminar se volvió nómada,
empezó a caminar por el desierto y no sabía con qué cosas iba a enfrentar en el desierto. Y en el desierto podía enfrentarse con animales, con tribus, qué sé yo, de ladrones o enfermedades, así como tenemos ahora el coronavirus. Quizás ha habido algunas otras enfermedades. Y ni el temor le dijo o le frenó a Abraham, sino que Abraham dijo: vámonos. El punto 2 es: Abraham creyó en Dios. Eso es un punto bastante interesante. Abraham dejó todos sus planes y se alineó a los planes de Dios. Es decir, agarró todos los planes de Dios, y por la fe Dios había visitado a la familia correcta. Dios, al elegir, Dios no se podía equivocar, por supuesto. Dios había elegido a la familia correcta. Él sabía, así como sabe nuestro pasado antes de que naciéramos, nuestro presente y lo que va a venir de cada uno de nosotros. Dios sabía y conocía de Abraham, y por tal razón hace la elección correcta. Abraham había recibido otra promesa incondicional de parte de Dios, y esto es interesante. Recibe otra promesa incondicional de Dios, ¿ya? Y esta era la siguiente: a tu descendencia daré esta tierra. Imagínense, le voy a dar esta tierra, la tierra de Canaán, ¿ya? Le voy a dar a tu descendencia. Esto va a ser de ustedes, dice. Y Abraham se debe de sentir feliz cuando le dice: voy a engrandecer tu nombre va a ser famoso, etcétera, etcétera. Imagínense, de toda esa tierra, tu nombre va a estar ahí, qué sé yo, escrito, todo eso. Y Abraham cree, además de que recibe otra promesa: la descendencia que daré de esta tierra. Abraham, ¿cuántos años tenía cuando les decía? Unos 75, 80 años, ya por ahí. Pero 90, dice. Sara también tenía por ahí, ya. Y él quizás se hace la pregunta: ¿cómo puedo tener descendencia? Ni aún tengo un hijo, ni siquiera tengo un hijo. ¿Cómo voy a tener una descendencia? Quizás eso empezó a hacer tambalear su fe, ¿no? Empezó a hacer tambalear a ambos. Esta promesa estaba ligada a las otras promesas, en tal razón que Dios le habla a Sara y le dice también esta promesa: vas a tener un hijo. ¿Cómo les responde Sara? Feliz, entre quizás un sabor agridulce. Muy bien, pero ya somos mayores. Abraham está mayor, ¿cómo vamos a tener un hijo? Ya 80 años, 75, 80 años, imagínense, ¿cómo vamos a tener un hijo? Dios no podía olvidar sus promesas. Pasa un tiempo y Dios les da un hijo. ¿Cómo se llama ese hijo? Isaac. Dios les da un hijo ya llamado Isaac. Entonces, esa promesa se estaba haciendo presente: a tu descendencia daré esta tierra. Estaba empezando a surgir una descendencia, ¿ya? Entonces, ya empezó a cambiar quizás Abraham, empezó a cambiar quizás Sara. La promesa del Señor quizás va más allá de lo que podemos ver o entender. Nosotros como cristianos que venimos a la iglesia, a veces no entendemos aún todavía las promesas que Dios nos hace a cada uno de nosotros, ¿no? Todavía aún quizás porque nos está faltando, ¿ya? Y quizás en él había una lucha o muchas tentaciones y quizás hasta él pensó: no me habré equivocado, Dios no se habrá equivocado al elegirme y traerme al desierto, ¿ya? Y me ha mostrado una tierra llamada Canaán, ¿ya? Y que queda lejos. Además que en Canaán, ¿quiénes están? Posiblemente unos gigantes. Si bien la tierra es donde fluye leche y miel, pero había o estaba poblado por muchas otras culturas o guerreros, imagínense, muy asentados ahí, con, qué sé, mucha población, todo eso, pero Dios le había prometido ahí, ¿ya? Entonces, a veces no vemos nosotros más allá de lo que podemos entender las promesas de Dios, y a veces nos quejamos: pero no, yo quiero esto, y nos ponemos terco quizás. El problema es de nuestro corazón, cuando no estamos dispuestos a sacrificar nuestro tiempo por Dios, nuestro descanso, cuando no estamos dispuestos a realizar un esfuerzo mayor. Deberíamos arrepentirnos, deberíamos servir con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Pero ¿qué sucede? Que no estamos amando a Dios como Él se merece. Y una vez más, es que necesitamos arrepentirnos y entregar nuestras vidas a Él.
ya que el fin principal del hombre es glorificar a Dios, y esto es agradable a Dios. No porque Él necesite, sino nosotros necesitamos alabar, nosotros necesitamos engrandecer su nombre. Dios en un momento dado nos ha llamado y por eso estamos aquí. ¿Qué es lo que dimos nosotros o qué es lo que hicimos para que Dios se fijara en nosotros, hermanos? ¿Qué es lo que has hecho? Tú no eres mejor que yo, ni yo soy mejor que tú. Soy un simple mortal, quizás mentiroso, ególatra, renegón, etcétera, etcétera. Y cada uno también tiene sus propios defectos. Así como Dios se fijó en Abraham, se fijó también en ti. Dios habló y Dios dijo en el punto 3. Y Dios dijo, imagínense, Dios prometió una gran descendencia y era nómada él sin un lugar fijo. Les decía que había salido y estaba caminando por el desierto como un nómada. Y cuando llegaban a un lugar, hacían su carpa ya para dormir o descansar. Ustedes se han debido fijar en las películas cómo el viento en el desierto sopla y se hace una grande nube de tierra y tienen que cubrirse todo eso. Y en momentos calurosos creo que la calor llega a los, no sé, 39, no, 40, 50 grados creo ahí. Hace una calor tremenda, no crece nada. Ustedes saben y conocen mediante las películas, ¿no? ¿Ya? Dios le falló a Abraham y la respuesta es no, ya que Abraham y el resto quizás soñaban con un lugar, un terruño, una patria. Es decir, él mismo me imagino que quería un lugar propio, una patria propia, ya un lugar donde se establezca y tenga hijos, etcétera, etcétera. Pero esto es bien, no sé si interesante, pero ni Abraham ni sus herederos más inmediatos, ya como Isaac, su nieto Jacob, su sobrino Jacob, llegaron a poseer, su nieto Jacob, llegaron a entrar a las tierras de Canaán. No han llegado a entrar, imagínense, no han podido entrar. Y como que ya estaba mayorcito Abraham, y que toda la promesa que Dios le había hecho, ¿dónde está? Quizás en algún momento se preguntó. Y Sara igual, ¿y dónde está la promesa que Dios nos ha hecho? Seguimos en el desierto y no hay esa promesa. Sino que Dios promete y cumple en su debido momento. El Espíritu Santo iluminó la mente y el corazón de Abraham para que él pueda reconocer al único Dios verdadero. Por eso desde el primer momento cuando le dijo, sal de este lugar, él agarró sus cosas y se fue. Así de fácil. Pero una vez más les digo, les reitero, a nosotros nos costaría movernos, ¿no? Pero Señor, es que yo no puedo ir porque tengo mi familia, mis hijos. Que vaya, a ver, ¿quién? El pastor Freddy que está solo. Que él vaya, él nomás puede estar yendo, no sé, a gastar su tiempo, no sé, cosas como esas, ¿lo ve? Pensamos así en los solteros que vayan porque ellos no tienen muchas preocupaciones, entonces que vayan allí, ¿no? Abraham, el hecho de haber creído fue contado por justicia, nos dice, ¿ya? Y él se quedó mirando esa tierra prometida, su patria celestial. Quizás, no sabemos, yo no conozco el Oriente, quizás era, no sé, aquí como en la ciudad de La Paz, te subes al alto y miras toda la ciudad de La Paz. Y quizás Abraham, ya mayorcito, se puso a mirar toda la tierra que Dios le había prometido, Canaán, ¿ya? Pero solamente se quedó a mirar. En el punto 4, Abraham deja atrás todo. Dejó todo atrás. Imagínense. Abraham fue puesto a prueba, de paso. ¿Cómo se podría decir? Que le puso a prueba a Abraham, Dios, ¿no? Entonces, ¿y cómo era la prueba? Cuando tuvo a su hijo, ya, su hijo fue creciendo, todo eso ya grandecito, el papá se encariña con los hijos, la mamá también, aunque les hagas de negar. Y Abraham se había encariñado con su hijo y a todo lado, además como era el único, a todo lado, y le enseñaba, le preparaba, qué sé yo, para la vida, hablaba con el hijo, etcétera, de las cosas buenas, de las cosas malas, todo eso. Así como la mamá también le instruía en la vida, todo eso. Y Abraham se había encariñado tanto ya con su hijo,
Y de repente Dios le dice, muestra tu fe, muestra tu amor hacia mí. Ya, quizá Abraham les respondería, ya, ¿cómo quieres? Sacrifica a tu hijo. Así, sacrifica a tu hijo. Abraham se ha debido de quedar callado, ¿no? Se ha debido de quedar callado. Ustedes los papás saben, aunque les hagan renegar sus hijos, igual los aman, los quieren, ¿no? Los quieren, no van a querer que ellos sufran para nada. Y les miman a sus hijos y a sus hijas todo lo que pueden. Imagínense Abraham, a su hijo único, ¿cómo lo ha debido tratar? Lo ha debido criar, no sé, de la mejor manera, ¿no? Entonces, a él le contaba también de todo lo que Dios le hablaba. Mirá, Dios, nuestro Dios que está en los cielos, nuestro único Dios, todo eso, nos ha prometido dar esta tierra, aquella tierra que se llama Canaán, imagínense. Y seguro que Dios va a cumplir en su momento y cosas como esas, todo eso. Y todos los días a pastear con los ganados, todo eso, le hablaba, le animaba a su hijo. Y cuando Dios le dice, ya, necesito tu prueba, tienes que sacrificar a tu hijo. ¿Quién sacrificaría a su hijo? Quizás en este momento algún papá que le ha hecho renegar, ya se los regalo a mi hijo, pero en el momento dado, ¿acaso quieren soltar nada? ¿No ve? Aunque les hagan renegar, no, hasta que se quede nomás conmigo y cosas como es. Pero Abraham tiene que pensar. Y yo sé que le ha costado ir a decirle a su esposa, mira Sara, Dios me ha dicho que lo sacrifique a Isaac. El hecho de ir a decirle nomás ha debido pensar a Abraham, y ahora ¿cómo le digo? ¿Cómo le voy a decir a Sara que Dios me ha dicho que lo lleve a Isaac y lo sacrifique? Quizás esas noches, esos días, en su mente ha debido estar viniendo cosas, pensando todo eso, hasta que tiene que enfrentar y decir, Sara, a nuestro hijo tenemos que sacrificar. Pero ¿cómo se han debido pelear? Quizás no dice eso la Biblia, pero tenía que sacrificar. Bueno, no dice eso la Biblia, pero hasta que lo convence y lo lleva a Isaac para sacrificarlo. ¿Acaso no había mostrado Abraham su confianza en Dios cuando empaca sus cosas? Porque es probado por Dios otra vez. ¿Por qué? Cuando tenía que sacrificar a su hijo, ya que él había tenido una buena relación con su hijo, como les decía. Y cuando Dios le pide que demuestre su amor por él tiene que demostrar. ¿Cómo tú le demuestras el amor a Dios? Tu compromiso con Dios. ¿Qué es lo que has hecho para que Dios pueda aprobarte? Para que pueda justificarte. ¿Qué es lo que hemos hecho, hermanos? Pregunto a cada uno de ustedes. Para que Dios nos llame, para que Dios nos elija a cada uno de nosotros que somos pecadores. Dios nos ha llamado en un momento dado. Por tal razón es que estamos aquí sentados. ¿Qué es lo que has hecho para que Dios se fijara en ti? Hermanos y hermanas, les pregunto, para que podamos reflexionar. Cuando Abraham empieza a caminar, bueno, no lo sacrificaría en su casa, sino unos pasos más, no sé, más arriba o aún más alejado de la casa, hace un pequeño altar, así como aquí, una piedra, y ahí lo pone al hijo. Y el hijo, me imagino que también sabía, porque le dice, vamos a ir a hacer un sacrificio. Y cuando lo lleva, muy bien, el niño va acompañando a su papá. Y cuando ve que no hay ninguna oveja, ningún toro, ninguna vaca ahí para ser sacrificado, ¿qué creen que ha pensado su hijo? ¿Y qué cosa vamos a sacrificar? No hay ni palomas, nada para sacrificar. Y quizás en la mente del niño, me va a sacrificar a mí. El niño podía haberse escapado, podía haberse ido ese rato, no, mi papá me quiere matar, podía haber corrido. Pero también Isaac sabía que quizás estaba en la voluntad de Dios, entonces tenía que cumplir. Lo pone así como en esta figura al altar, y listo para clavar el cuchillo. Ahí se presenta una mano, un ángel que lo detiene. Pero esta historia, imagínense, se parece a otra historia, cuando un padre con mucho dolor envía a su hijo hacia el matadero. Con cuánto dolor este padre envió a su hijo cuando vio que su único hijo,
fue traicionado, fue escupido, ¿ya? Fue golpeado, azotado con lanzas en su costado, sorteando sus sopas y llevado al peor castigo. Imagínense. Esta historia la conocemos del Señor Jesucristo. Miren cómo Dios Padre ha tenido que mandar a su único Hijo para que muriera por nuestros pecados, por cada uno de nosotros. Y como cuando vino a morir, no murió fácilmente, en su camita ni nada por el estilo, sino que tuvo que pasar esos dolores desde el juicio. La gente hablaba mal de él, los fariseos, y que ese profeta, ¿cómo va a ser un profeta? Que etcétera, etcétera. Ya mentían hasta que lo traicionan. ¿Quién lo traiciona? Uno de sus discípulos, imagínense. Lo traiciona, lo escupe, lo golpea. Es azotado con lanzas en su costado, sorteando sus ropas y llevado al peor castigo. Y tan solo por ti y por mí, los peores dolores ha tenido que pasar. Asimismo, imagínense, Dios ha tenido que aguantar esas cosas. O sea, Dios Padre ha tenido que aguantar esos dolores al ver que como su Hijo estaba sufriendo, al ver que su Hijo estaba yendo a la cruz, al peor martirio de esa época, al peor castigo de esa época, crucificarlo. A veces no tenemos ni idea de lo que es estar ahí en ese lugar, porque no hemos sentido. Pero imagínense, cuando se le clava aquí, dice que pasa como una electricidad en todo el cuerpo, en ambos lados, en su pie. La corona de espinas no te colocan así suavito, sino te encajan y te lastiman y te pegan de paso la cruz. ¿Cuánto habrá pesado estar llevando tu propia cruz para que muriera por ti y por mí? Esa historia se vuelve a repetir, la de Abraham, pero esta vez para que tú y yo estemos aquí sentados, para que un día nosotros estemos aquí sentados y reconozcamos que Él es nuestro único Salvador. Amén. ¿Cuántos creen eso? Y algunos domingos siempre se preguntarles: ¿has aceptado a Dios en tu corazón? ¿De verdad? ¿Has aceptado? ¿Y cuándo ha sido eso? Y esa primera pregunta que les hice: ¿qué tú le has dado a Dios para que Dios se fijara en ti? ¿Qué es lo que has hecho para que estés aquí sentado, puedas reflexionar, analizar? Cuando podías estar, no sé, en la cancha, en la feria de la 16 de julio, en otros lugares, pero estás aquí escuchando su palabra. De ese hombre de gran fe como era Abraham, igual que nosotros, Dios lo había elegido, así como a cada uno de nosotros Dios nos llama, para que nosotros reflexionemos que la muerte en la cruz de nuestro Señor Jesucristo no ha sido en vano. Amén. Si tu hermano estás enfrentando una situación difícil, tienes algún problema en esta mañana, ya, entonces Dios está tratando de decirte algo con esta historia, ya. Necesitamos acercarnos más a Él. Necesitas recurrir a Dios primero que a las personas. Si vivimos por fe, el Señor va a cumplir nuestras promesas. Amén. ¿Cuántos lo creen eso, hermanos? Vamos a ponernos de pie, vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a poner en las manos de Dios este tiempo. Podamos reflexionar lo que Dios ha hecho por nuestras vidas. Pongámonos de pie, oremos, hermanos y hermanas. Si tú quieres venir aquí adelante a orar, puedes hacerlo, hermanos. Bien, vamos a orar. Amén, amén, amén. También nos hace conocer que hay una persona que quiere entregar su vida al Señor en esta mañana, que se llama Ricardo. Vamos a orar por su vida. Oremos y cerremos nuestros ojos. Amado Padre Celestial, Señor de la vida, queremos poner en tus manos, Padre, este tiempo. Tú sabes con qué corazón hemos venido, Padre. Tú sabes con qué corazón estamos hoy presentes, Padre. Dios de la vida, te rogamos perdón por nuestros pecados, por nuestros errores, Señor. Perdona nuestros errores, nuestros pecados, Padre. Tú sabes nuestro corazón, lo que está pensando, Padre. Tú sabes nuestro actuar, nuestro ser entero, Señor. Perdónanos. En esta mañana, en este mediodía, Señor,
queremos poner en tus manos nuestras vidas. Bendice, Señor, nuestras vidas, que necesitamos constantemente. Y quizás es lo único que te pedimos, que nos puedas bendecir, y no estamos dispuestos quizás a hacer el trabajo que tú nos has encomendado. Perdónanos, Padre. Dios de la vida, en esta mañana estamos aquí delante de ti. Con esta reflexión queremos mejorar nuestras vidas, Padre. Con esta reflexión queremos ser mejores cada día y hacer tu voluntad siempre, Padre. Dios de la vida, queremos poner estas cosas en tus manos, rogarte por la iglesia Nueva Jerusalén, la iglesia luterana Nueva Jerusalén, Señor. Tú puedas bendecir esta iglesia, Señor. Tú puedas bendecir con más hermanos y hermanas, Señor, este lugar. Te rogamos de que tú puedas estar presente en su caminar diario, Señor. Así como los hermanos y hermanas que están presentes, Señor, tú puedas bendecir sus vidas. Que en su entrada, en su salida, Señor, que puedan ser momentos siempre de compartir tu palabra, Padre. Que en su entrada, en su salida, siempre pueda salir de nuestras bocas palabras de bendiciones. Bendice, Señor, desde el pastor hasta lo último, desde el presidente de la congregación hasta lo último, Señor, en ese lugar. Te rogamos tu bendición en Cristo Jesús, que es nuestro Salvador. Queremos también entregar a Ricardo, que está aquí. En este mediodía también es una ocasión maravillosa cuando una persona se entrega a Dios. Ya estamos felices de que Ricardo haya entregado su vida a Dios. Así como dice la palabra de Dios, así nosotros estamos felices de que alguien más se entregue su vida a Dios, y allá en los cielos los ángeles también están muy felices de esa decisión. De esta manera, hermanos y hermanas, concluimos el mensaje de esta mañana. ¿Ya? Que Dios los bendiga. Amén.